Bueno, empezamos entonces con lo que es mano, prácticamente fracturas que tienen que ver netamente con los huesos del carpo, metacarpo y falange. Porque fracturas de muñecas prácticamente se lo vio cuando hablábamos de fracturas de antebrazo tercio distal. Es muy importante que recuerden la anatomía también de la mano, en este caso recordar la primera fila del carpo, con los huesos del carpo, primera y segunda fila, de la región externa, la región interna, los metacarpianos, las falanges. En este caso, como vamos a estudiar prácticamente fracturas en un hueso, en un esqueleto ya maduro, pues prácticamente recordar que tenemos 5 metacarpianos, ¿no? No así como el otro que les comentaba, que prácticamente biológicamente tuviéramos 4 metacarpianos y en realidad 15 falanges, porque ese es un término que aún todavía no se ha puesto universalmente. De todas maneras, eso para conocimiento general que ustedes tengan. Es importante, como les decía, que ustedes puedan reconocer una anatomía tanto volar como dorsal, porque dorsal pues prácticamente tiene una curvatura tanto de proximal a distal como de lateral a medial, que quiero decir que generalmente es todo convexo hacia el dorso y generalmente es cóncavo hacia prácticamente la palma. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque la mano, su principal función es sostener, agarrar, atrapar, apretar prácticamente cualquier objeto. Y las falanges, que son prácticamente la forma de pinza que podemos utilizar con la mano, lo que nos facilita realizar movimientos que son finos y movimientos que son prácticamente grotescos. Importante también saber que existe un sinnúmero de ligamentos que dan sostén a manera de arco. Si ustedes recuerdan un puente que sea arco, el mismo arco de una puerta, pues prácticamente está sostenido por estos ligamentos, como les decía, un dorso prácticamente convexo, en el cual está sujeto a su misma anatomía por estos ligamentos, generalmente que pueden ser dorsales, que pueden ser eh, interarticulares, en este caso, por ejemplo, los ligamentos que sujetan las filas del carpo con los metacarpos, pueden ser intersegmentos como los ligamentos metacarpianos, o sea, intermetacarpianos, que pueden ser ligamentos prácticamente que unen también articulaciones con segmentos, por ejemplo, los metacarpos falángicos a nivel de los nudillos, conocido comúnmente, o prácticamente dentro de un segmento como los ligamentos interfalángicos que pueden ser proximal, distal. En el caso del pulgar, pues solamente tenemos un ligamento interfalángico. Ahí están los distales. El ligamento prácticamente carpo-metacarpiano del pulgar, muy importante porque a este nivel se pueden prácticamente producir ruptura y esto produce una inestabilidad a nivel de la pinza que puede realizar la mano. Saber que existe un ligamento cubital interno y un ligamento radial externo. El metacarpo falángico del pulgar, también muy importante. Y el único interfalángico a nivel del pulgar. No existe proximal y distal, pues solamente es una única articulación interfalángica, ¿no? Proximal y distal. A nivel volar, pues prácticamente saber de que esta concavidad de la región palmar, pues prácticamente se ve atrapada como una bóveda por el retináculo de los flexores, muy importante también porque es el que nos va a dar una patología muy común y conocida como es el síndrome del túnel del carpo. Pues prácticamente, como ven, este ligamento que cierra el carpo deja un túnel por el cual prácticamente van a pasar vasos y nervios, principalmente arteria radial, arteria cubital y nervio mediano. Ligamentos que van a sostener prácticamente el carpo y los metacarpianos. Los metacarpianos como tales a nivel volar. Metacarpo con falange. Generalmente muy importante porque son los que nos ayudan a que cuando nosotros tenemos la mano en extensión, pues prácticamente tengan los radios, o sea, los metacarpos, tengan una distancia entre sí y prácticamente se mantengan en esa posición.
y no suframos, digamos, luxaciones en cuestiones de articulación, porque ya estamos hablando ya de prácticamente 3 articulaciones proximales, como la carpiana, metacarpofalángica y la interfalángica. Recordar que prácticamente igual que en los otros segmentos hablamos de fracturas por segmento a nivel de la mano. Recordar que hay fracturas propias del carpo, que hay fracturas propias del metacarpo y que hay fracturas propias de la falange. Vamos a ver una de las principales, por ejemplo, la fractura del escafoide o el hueso navicular, también conocido como fractura, perdón, un momento. Fractura de escamondes u os orniculares, prácticamente eso es su latín, pero como les decía, escafoide y hueso navicular. Generalmente se lo conoce como el hueso más grande de la primera fila del carpo, la fila proximal. Generalmente es prácticamente articular por toda su zona, solamente deja un borde libre que sería la región netamente dorsal, aunque prácticamente también entra en conjunción con lo que sería la fosa del escafoide a nivel de la estiloide y lo que sería el tercio distal del radio, al igual que el semilunar, porque conforma prácticamente la articulación de la muñeca. Se articula con el radio, como ven, al lado lo tiene el semilunar, por debajo tiene el hueso grande, el hueso trapecio, y prácticamente al trapecio. Es importante porque ofrece muchas inserciones ligamentarias, prácticamente. Su función prácticamente es la de un eslabón, prácticamente es como si fuera un pistón a nivel de la muñeca, porque a través de él se desliza prácticamente casi un 50% de todo el movimiento que hace la muñeca, tanto en extensión, flexión, circunducción, desvío cubital, desvío radial, pues prácticamente es su eslabón. Si no tenemos el escafoide por muchas situaciones que después lo vamos a hablar, pues prácticamente se ve bloqueada la muñeca. Lamentablemente tiene una vascularización muy pobre, prácticamente son pequeñas ramas penetrantes, lo que prácticamente cuando se produce una fractura, como pueden ver en la imagen, ese pequeño trazo a nivel del cuerpo, generalmente se llegan a producir cuadros de osteonecrosis, pseudoartrosis, muy, muy común también los retablos de consolidación. ¿Por qué? Porque existe muy poca vascularidad. Entonces generalmente llegan a producirse pseudoartrosis muy comúnmente o prácticamente no uniones. La fractura se puede producir por, obviamente, una precipitación de altura, una caída con la hiperextensión de la muñeca, prácticamente apoyando la muñeca. Esto es una extensión total, extrema, en el cual el tercio distal del radio, a manera de un martillo sobre un yunque, pues prácticamente va a fracturar como un rompenuez a una nuez el escafoide. Entonces, es común que ustedes tengan por una caída con apoyo principalmente de la mano en extensión, una fractura o de muñeca o prácticamente de escafoides. Nunca olvidar el escafoide, sobre todo en caída con extensión de la mano. La clínica, prácticamente el dolor, generalmente el paciente refiere dolor ubicado a nivel de la tabaquera anatómica. Ustedes deben recordar que la tabaquera anatómica prácticamente delimitada por lo que sería el primer y segundo radial y sobre todo el abductor largo del pulgar, que deja esa pequeña depresión a nivel base del pulgar. Y prácticamente si ustedes despiertan dolor, ya sea a la percusión o a la presión, pues prácticamente están ante la presencia de una fractura. Algunas veces se puede evidenciar un pequeño hematoma, una región equimótica de la zona, pero no es muy frecuente. Lo que sí es frecuente es que ustedes despierten el dolor a la presión o la percusión en la tabaquera anatómica, que les orienta prácticamente a la fractura del escafoide. El diagnóstico prácticamente tiene que ser radiográfico,
Se pueden solicitar radiografías anteroposteriores normales, como si estuvieran solicitando una radiografía de mano, siempre y cuando tener el cuidado de solicitar que pueda incluir la muñeca para tener toda la visión centrada en el carpo. Se pueden solicitar proyecciones tanto anteroposteriores como oblicuas. Se puede presentar prácticamente con semipronación, con desvío cubital. Esto para tratar de distraer prácticamente los fragmentos. Si ustedes desvían hacia la región, hacia el lado cubital, pues prácticamente estarían traccionando de ambos fragmentos, uno adherido al semilunar y el otro acompañando la fila distal del carpo y prácticamente abriendo todo trazo de fractura. Ahora, es muy importante que ustedes recuerden esto, que lo pueden aplicar a cualquier otro tipo de fractura. En el caso de que ustedes no logren ver un trauma a nivel del escafoide, pero tienen la clínica, tienen el antecedente, por un tema de reabsorción de borde, que todos los bordes de la fractura son necróticos, y por acción justamente de los macrófagos, se llegan a resolver, y de los otoclastos se llegan a resolver los bordes y dejan visible cualquier trazo de fractura, en este caso fisuras, dejan visible en el lapso de 7 a 10 días. Lo pueden inmovilizar y pueden citar a su paciente dentro de la siguiente semana para solicitar una nueva radiografía, que prácticamente, como pueden ver en la imagen, se puede evidenciar un trazo bien al centro de lo que sería el escafoide. La tomografía sí también es importante, la resonancia magnética, y en el caso de que prácticamente tuvieran el antecedente ya crónico de un trauma a nivel del escafoide, la gamografía, porque la gamografía, pues, prácticamente los radioisótopos van a ir al lugar donde se encuentra este proceso inflamatorio crónico. Ya saben ustedes que la fractura en traumatología siempre termina en una clasificación. Aquí tenemos una clasificación que es muy común, que es la de Rus, que prácticamente él describe la dirección del trazo de fractura, que puede ser una horizontal, que puede ser oblicua, que puede ser una transversal longitudinal del mismo carpo, ¿ya? Y prácticamente puede ser una vertical oblicua. Esto tomando en cuenta el eje longitudinal del hueso, o sea, lo más largo del hueso, del escafoide en este caso, clasificarlo. Si se encuentra oblicuo, horizontal o oblicuo corto, prácticamente al eje longitudinal del escafoide, es un grado 1. Un grado 2 si es totalmente perpendicular o transverso al eje longitudinal del escafoide. Y un grado 3 si es una oblicua larga prácticamente del escafoide. Importante recordar que estos tres tipos tienen un compromiso en cuanto a vascularización. Generalmente cuando son más cerca al polo, en este caso al polo distal, son más susceptibles a una osteonecrosis. Mientras más cerca a la cabeza, pues prácticamente son más propensos a terminar en la consolidación. ¿Por qué? Porque la desligación se mantiene todavía a ese nivel. Otra clasificación un poco más compleja, pues prácticamente es la clasificación de Herbert. Esto trata más que todo fracturas que pueden ser estables como pueden ser fracturas inestables. Y tomando en cuenta ya prácticamente anatómicamente y topográficamente el escafoide. Recordar de que prácticamente tiene una cabeza, cuerpo, y esta cabeza pues, prácticamente tiene tubérculo. Generalmente habla de fracturas estables, clasificándola como A, y fracturas inestables, clasificándola como B. En fracturas estables, la diferencia en tipo 1, tipo 2, como pueden ver, fracturas que solamente comprometen al tubérculo o prácticamente fracturas que están a nivel de todo el cuerpo, a nivel del cuello del escafoide, o también denominado cintura. Las fracturas inestables pues, prácticamente ya son fracturas que tienen el trazo que veíamos con Rus, fracturas prácticamente oblicuas o prácticamente transversales. Y también las divide estabilidad en 1, 2, 3, 4, como pueden ver, teniendo en cuenta el grado, el grado de desplazamiento o la luxación que puede venir con ello. El tratamiento es muy importante, recordar que es una fractura que dependiendo de la localización del trazo de fractura te puede llevar a una osteonecrosis. Entonces muchas veces te vas a optar por un tratamiento netamente conservador,
mediante una inmovilización, puedes hacer una férula, puedes hacer un inmovilizador de muñeca con sujeción prácticamente del dedo pulgar. Y muchas veces cuando tienes, eh, ¿cómo le digo? Fracturas con una clasificación, por ejemplo, fracturas a nivel de la cintura, del cuello, que son estables, pues prácticamente te abocan netamente para un yeso. Pero también por su buena irrigación puedes ir con un tratamiento quirúrgico en el cual puedes utilizar tornillos de microfragmento que son prácticamente de compresión y que pueden ocultarse dentro del mismo hueso, como son los tornillos de compresión sin cabeza. La cirugía generalmente o pueden optar por una cirugía abierta directamente sobre la tabaquera anatómica o prácticamente con cirugías mínimamente invasivas percutáneas. Esto dependiendo obviamente de la habilidad del médico que vaya a tratar la cirugía. Generalmente cuando se opta por un tratamiento quirúrgico con material de osteosíntesis, se tiene que tener muy en cuenta que puede producirse una necrosis y generalmente se tiene que hacer de una manera mínimamente invasiva. ¿Por qué? Porque ustedes saben, mientras más próximo a la cabeza, un mejor resultado y mientras más distal, un peor resultado. Y dependiendo también de la agresión que ustedes hagan sobre el hueso. Estamos hablando de un huesecillo que no tiene un tamaño más grande que un guisante. Ahí pueden ver un tornillo HCS, que son prácticamente tornillos sin cabeza. Pueden ver la compresión que hace el trazo de fractura a nivel del cuerpo, a nivel de la cintura del mismo escafoide, como las roscas al final del vástago del tornillo, que prácticamente es su cabeza, pero que tiene la particularidad que también tiene espiras, o sea, tiene vuelta de espiral, que eso es lo que hace compresión en dirección contraria a lo que hace la punta del tornillo, también con sus vueltas en espiral. Ahí pueden ver el caso prácticamente de una fractura que prácticamente está borrando su trazo de fractura y está en no retardo en consolidación. Bueno, otra patología muy importante, aparte de la fractura que se puede producir en el escafoide, prácticamente es la disociación o luxación escafosemilunar, pero prácticamente es esa separación que pueden ver ustedes en la radiografía de la derecha. Vean primero la izquierda, lo que es el escafoide semilunar. Vean que la separación es mínima, no más allá de 2 milímetros, pero en la imagen de la derecha prácticamente ustedes pueden ver cómo se ha distanciado el espacio articular entre escafoide y semilunar. Y vean ustedes un signo muy importante a nivel del escafoide, cómo ha rotado, y es lo que se llama el signo del anillo. En este caso, cuando el anillo se ha ido a una flexión total, y ustedes lo están mirando prácticamente de la cola hacia adelante, la cola a la cabeza, al tubérculo. Prácticamente este signo que ustedes ven de separación cuando ven la radiografía hace alusión a un artista que era Terry Thomas, incluso lleva su nombre como signo de Terry Thomas cuando ustedes tienen esta separación de la articulación entre escafoide y semilunar, que tiene que ser mayor a 3 milímetros, obviamente, porque hay una disociación. Eh, Prácticamente existen, aparte del radiológico que te da un diagnóstico casi exacto, pero prácticamente existen maniobras y test para ver realmente el grado de luxación que tiene y de inestabilidad que se produce a nivel de semilunar y escafoide. Prácticamente tienes el test de Watson o el test del peloteo, que prácticamente sientes cómo puede reducirse el escafoide o prácticamente ver cómo puede reducirse también la luxación del mismo semilunar que puede acompañar. Entonces el test de Watson prácticamente ustedes hacen una desviación radial de la muñeca y prácticamente el escafoide toma una posición en flexión y si se extiende prácticamente durante la desviación cubital, pues prácticamente están ante un dispositivo. En el caso de prácticamente cuando la muñeca es sana, cuando el examinador apoya prácticamente su dedo pulgar más hábil, ya con el cual va a explorar sobre el mismo escafoide, prácticamente
se siente como el escafoide empuja o prácticamente realiza una presión sobre el mismo pulgar del examinador y el mismo escafoide. Y esto si se le pide sobre todo al paciente que haga la desviación hacia el lado radial, prácticamente que movilice al paciente y ustedes van a sentir cómo se va hacia la flexión, prácticamente el escafoide empujando su dedo. Cuando el examinador prácticamente deja de empujar el escafoide, prácticamente tiene que retornar a su posición anatómica y prácticamente se siente el grado de inestabilidad y la reducción de la misma luxación. Prácticamente ustedes lo que sienten es como prácticamente su luxa y vuelve. El test del peloteo, pues prácticamente de dorsal a palmar, ustedes realizan una presión y van a sentir también el mismo, como si estuvieran empujando un cubo de hielo sobre el agua, como pelotea prácticamente, ya sea el escafoide o el mismo semilunar que también tiende a luxarse como tal. Bueno, yendo un poco más hacia abajo, prácticamente las fracturas de los metacarpianos y el falange. Prácticamente, cuando hablamos de metacarpiano, estamos hablando de los radios de la mano. Y es muy importante también ver que, al igual que el pie tiene sus puntos de apoyo, como la cabeza del primer metatarsiano, del tercer metatarsiano, del quinto metatarsiano y el tubérculo posterior del calcáneo, la mano también tiene puntos prácticamente que ayudan a la aprehensión de la mano, o sea, a la fuerza de sujetar objetos de la mano. Y esto radica en segundo metacarpiano, quinto metacarpiano y prácticamente primer metacarpiano, con lo que ustedes pueden prácticamente sostener algo fuerte. Si hablamos de cuarto y tercer metacarpiano, pues prácticamente no tenemos esa fuerza concentrada en su radio, o sea, no son tan esenciales si es que llega a fracturarse. Ahora, es importante que la reducción de todo tipo de fractura a nivel de los radios pues prácticamente sea anatómica. ¿Por qué? Porque si ustedes miran su mano, abren su mano y cierran mirando la palma de la mano, van a ver que todo hace una concentración, prácticamente todos están dirigidos hacia el escafoide. Si ustedes cierran la mano y siguen una línea imaginaria a cada uno de sus dedos, van a ver que se dirigen al escafoide. Si hubiera una fractura, que en toda fractura hay acortamiento, rotación, van a ver que uno de sus dedos pues, prácticamente no mira hacia el escafoide, más bien, dependiendo de su rotación, puede ser que monte al segundo dedo o prácticamente monte al tercer dedo. Es por eso que las fracturas a nivel de los radios pues, prácticamente tienen que ser reducidas a su ubicación normal. Y esto para la rehabilitación y prácticamente devolución de las funcionalidades de la mano. No olvidemos que la mano es lo más importante prácticamente del cuerpo humano. Es también importante recordar de que a nivel de la mano, pues prácticamente tenemos un sinnúmero de tendones, músculos, pues prácticamente tenemos ligamentos y sobre todo tenemos vasos y nervios. Importante saber de que existen comunicaciones tanto a palmar como dorsal. Frecuentemente tenemos traumatismo de mano, fracturas de mano y porque ven un pequeño trazo, no toman en consideración la biomecánica de la mano, pues prácticamente los inmovilizamos y lo dejamos ahí, pero sin hacer un buen examen de lo que sería la cuestión neurológica, vascular y sobre todo biomecánica de la mano. Es por eso que siempre cuando ustedes escuchen que un traumatólogo va a operar la mano, es por esta situación y van a ver justamente de que los pacientes rehusan la fractura y se hacen tratar con tratamientos empíricos, pero obviamente la funcionalidad de la mano no queda como la contralateral que no se ha fracturado nunca. Ahí pueden ver en la imagen de la figura A, prácticamente la radiografía de la izquierda, puede una fractura a nivel de lo que es el quinto metacarpiano. Pareciera que todos los dedos están orientados, alineados, pero si ustedes miran, ya hay un acortamiento de la cabeza en cuestiones de longitud entre cabeza y base del quinto metacarpiano. Y si le dan prácticamente una proyección oblicua, como pueden ver en la imagen B, ven una angulación extrema que va más allá incluso de los 45 grados. Tolerable en todas fracturas, generalmente se hablan de 20 grados, mucho mejor si no se sobrepasa de 15.
pero más allá de los 20 grados, pues prácticamente ya altera una funcionalidad casi en su 100%. Y miren esta radiografía en un plano anteroposterior, parecía no tener mucha complicación más que el acortamiento, pero si ustedes le suman una proyección como la oblicua, ya tienen la angulación. Entonces, ¿qué van a tener en esa situación? Van a tener la ausencia del quinto nudillo, pues prácticamente por estar acortado no lo van a lograr ver. La mano pierde esa forma prácticamente cuadrilátera, terminando casi redondeada en el borde cubital. Y si ustedes hacen cerrar la mano con el ejercicio que les decía, pues van a ver de que el quinto dedo monta al cuarto por esa angulación y esa rotación que existe. Generalmente hay tratamientos que también no son conservadores, no siempre quirúrgicos, pero esto teniendo en cuenta prácticamente de que sean fracturas, pues obviamente no desplazadas, no angulares ni con acortamiento muy, muy severos. En este caso pueden ustedes inmovilizar, ya sea con una férula, con yeso, teniendo en cuenta generalmente de que 4 a 6 semanas son los esenciales para cualquier consolidación. Y generalmente el proceso de consolidación va también dependiendo del tamaño del fragmento, o sea, del hueso, del segmento, del fragmento. Y generalmente en mano se pueden obtener ya consolidaciones alrededor de las 3 a 4 semanas, pues prácticamente es un poco más rápida la consolidación, y esto porque tiene mayor aporte vascular. Siempre tenemos que tener en cuenta de que se tiene que inmovilizar pues, prácticamente la muñeca en cierta posición. Generalmente nosotros hablamos de que la muñeca y la mano se la debe inmovilizar como si el paciente vaya a escribir, y generalmente es con una muñeca en extensión ligeramente de 30 grados. Puede tener una flexión metacarpofalángica a nivel, a nivel metacarpofalángica con una flexión de 80 grados, prácticamente como si estuviera buscando, incluso lleva su nombre como buscador de almejas, porque si ustedes recuerdan un buceador que busca almejas en el fondo del mar, pues prácticamente está haciendo como cavando con su mano, ese es el buscador de almejas, y esa es la flexión de 80 grados. ¿Esto por qué? Porque esto relaja los músculos interóseos de la mano. Y si prácticamente ustedes dejan a un paciente con la mano recta, si ustedes pueden ver, se cierran los metacarpianos y eso hace una atrofia y una fibrosis de los músculos interóseos, ¿ya? Pero si ustedes dejan en flexión de 80 grados, pues prácticamente los metacarpianos se abren y los músculos están relajados. A veces también se puede hacer flexiones de 60, prácticamente angulaciones de articulación interfalángica de 20 grados, prácticamente como si el paciente estuviera sujetando una botella, ¿no? ¿Y esto para qué? Para conservar el tema de la prensión. Y esto se lo hace generalmente cuando existen traumatismos muy severos a nivel de partes blandas y de parte de hueso, prácticamente a nivel de la mano. ¿Por qué? Porque va a tender a fibrosarse, y si tiende a fibrosarse, pues tiene que quedar en una posición anatómica. Y hoy recordar la posición anatómica, pero prácticamente la mano es para sostener cualquier objeto, ¿no? Hacer pinza o aprehensión con la mano. Esto es lo que les hablaba, prácticamente recordar lo que son importantes, prácticamente dependiendo del metacarpo, si es primero, segundo, tercer, cuarto, quinto metacarpiano. Hay que saber que existen fracturas que son totalmente inestables y sobre todo ver el tema de poderlas reducir. Por ejemplo, fracturas de la base de los metacarpianos, es importante recordar que existen luxaciones metacarpianas y que los tratamientos pueden ir con reducciones y fijaciones percutáneas, y en este caso usar clavijas de Klissner. Como pueden ver en la radiografía de la derecha, pues prácticamente ven una clavija de Klissner que penetra la base del quinto metacarpiano hasta lo que es la cabeza del metacarpiano. Generalmente esto es utilizado en fracturas de cuello metacarpiano. Como las primeras imágenes que veíamos con el acortamiento y la rotación, pues prácticamente estas son las que más se utilizan. ¿Pueden ser fracturas transversas? Sí. Generalmente se hace una flexión de toda la muñeca y se entra por la base del metacarpiano endomedular hasta lograr la reducción y la estabilización que se desea. Generalmente se pueden también trazar o introducir de la región proximal, o sea, de la cabeza a la base, también teniendo en cuenta la reducción previa, la alineación y después la fijación con la clavija de Kirchner. Y esto lo pueden utilizar en cualquier metacarpiano. Vamos a ver si se reproduce.
este es un pequeño video prácticamente para una fractura que es muy común, que es la fractura a nivel del quinto metacarpiano, lo que uno denominan la fractura del mal boxeador o prácticamente el boxeador Vamos a proceder a hacer entonces una reducción de una fractura del quinto metacarpiano, de la cabeza o del cuello del quinto metacarpiano, que se conoce como la fractura del boxeador inexperto. En este caso la cabeza del quinto metacarpiano se desplaza hacia volar. Esto es una maniobra que se conoce como la maniobra de Jacks. Entonces lo que hace es que la mano izquierda o el pulgar, como lo vemos ahí, está haciendo una presión sobre la diáfisis del quinto metacarpiano, mientras que la mano derecha, entre el pulgar y el índice, están cogiendo la falange distal y elevan la cabeza del metacarpiano, y en esta posición se inmoviliza y se permite realizar la reducción de esa fractura. Como pueden ver ahí, la maniobra de Jacks pues prácticamente es una maniobra de reducción por presión. Ustedes sujetan prácticamente el fragmento proximal, o sea, de la base a prácticamente el trazo de fractura, y lo que se ha angulado del cuello hacia la cabeza, hacia volar, pues prácticamente ustedes tratan de elevarlo, haciendo una presión prácticamente de contrarresistencia. Hacen presión sobre el fragmento proximal, como veían ustedes, a nivel del cuerpo del quinto metacarpiano, y en flexión de 90 grados, que prácticamente la falange actúa como un poste, el cual empuja la cabeza de volar hacia dorsal, reduciendo la angulación. Prácticamente es una técnica muy sencilla que ustedes la pueden realizar en una emergencia. Si el paciente se acaba de caer, prácticamente se ha refracturado no más allá de media hora y el paciente aún sigue prácticamente, por decirlo, caliente, pues ustedes pueden hacer la reducción de un solo movimiento y prácticamente fijar y lograr la reducción. Pero si esto ha llevado ya varios días y ustedes intentan hacer eso, va a ser totalmente imposible. Es lo único que pueden saber. Si el paciente llegó después de 2 horas, pues prácticamente, o 3, y el paciente ya está frío, pueden hacer bloqueos regionales, esperar que su anestesia prácticamente disminuya el dolor y producir la reducción. Cuando hablamos prácticamente de fracturas metacarpianas, así como la fractura a nivel del cuello del mal boxeador o el boxeador inexperto, también hay fracturas que son un poco más complejas, como la fractura de luxación tipo Bennett o la de Rolando, pues prácticamente que son fracturas a nivel de lo que es la base del del primer metacarpiano, ¿ya? Y que son prácticamente fracturas que pueden ser extraarticulares o intraarticulares parciales. En este caso vamos a tener un fragmento, en este caso distal, que por la inserción del músculo abductor largo del dedo pulgar, pues prácticamente va a ser traccionado. Y en el caso del fragmento medial, o sea, el fragmento que va a ser casi intraarticular, generalmente por acción de los ligamentos carpo-metacarpianos se va a quedar prácticamente en su mismo sitio, y esto va a hacer que el tratamiento prácticamente es una reducción percutánea, ¿ya? Una reducción incruenta con una fijación percutánea. En este caso hay una técnica prácticamente muy bonita, que es la técnica descrita por Warner, que prácticamente hace una tracción del dedo pulgar, hace una presión sobre la base de lo que es el primer metacarpiano, y luego bajo visión fluoroscópica prácticamente realizar la fijación con la clavija de Kirchner. Ahora también se la puede fijar por mayor seguridad al segundo metacarpiano, ya como lo describió prácticamente Heiselin en otro publicado prácticamente de fracturas luxaciones de Bennett. Ahí pueden ver cuando son netamente articulares parciales. La de Bennett generalmente es heterarticular y la de Rolando es una fractura conocida también como fracturas en T o prácticamente articulares parciales. Ahí pueden ver que prácticamente tiene la misma configuración. Hay una tracción de la parte del fragmento distal, o sea, lo más cerca a la cabeza del metacarpiano, ¿ya? Y prácticamente en situ o en el mismo lugar se queda el fragmento medial o el fragmento proximal, prácticamente intraarticular, o que forma parte de la articulación entre el primer metacarpiano y el hueso trapezoide.
El tratamiento generalmente se utilizan placas de microfragmento e incluso pueden ser simplemente con pequeños tornillos de microfragmento. Ahora, ¿se pueden reducir con clavija? Sí, también, pero ahora en el tema de que todo se utiliza una fijación absoluta, que prácticamente está la fijación con tornillos y placas. En cuestiones de falange, también la falange es muy importante recordar que se puede acortar, que se puede angular, al igual que los metacarpianos, y ameritan una reducción prácticamente bien anatómica, ¿no? Como pueden ver en la imagen, una fractura de la falange proximal del dedo meñique, y vean ustedes cómo han reducido con tornillos interfragmentarios de microfragmento, ¿no? Esa fractura oblicua larga que existía a nivel de la falange proximal. Ese es un caso clínico. Prácticamente vean fractura a nivel del cuello del segundo metacarpiano, fractura a nivel de la base del quinto metacarpiano. Se utilizó un pequeño fijador para sostener el primer o el segundo metacarpiano y el quinto metacarpiano, además de clavijas transitorias prácticamente intramedulares entre segundo y quinto metacarpiano. Esto se hizo con fijador externo porque eran fracturas expuestas. Muy bien.